iglesias cristianas sobre la tierra. Hay reunión para recordar ese último momento de comunión, ese último tiempo de intimidad de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, en el cual nuestro Señor instituye la cena como parte de la vida del pueblo de Dios, en el recordatorio, rememorar lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando analizamos acerca de la cena del Señor, cuando nos damos cuenta que es la continuación de ese llamado y esa ordenanza que el Señor hiciera a su pueblo muchísimos años antes, allá en la salida de Egipto, en la liberación del pueblo, y que les ordenó que celebraran la Pascua comiendo precisamente el cordero y los panes sin levadura, nos damos cuenta que Dios ha instituido para nosotros, pueblo de Dios, una oportunidad de gozo, de comunión en Él y con Él, que es un verdadero honor y privilegio. Los pasajes que leímos ahí en el libro de Éxodo y en el Evangelio según San Mateo nos recuerdan de una manera muy clara, muy precisa, lo que es la institución de la cena y de la Pascua. Pero hay un pasaje más en 1 Corintios, capítulo 11, donde el apóstol Pablo recuerda, ya en una predicación posterior a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la institución de la cena del Señor. Y hay un versículo en especial que cada vez que se participa de la mesa, como advertencia se hace al pueblo reunido para participar de ella. Y es precisamente el versículo número 29 de 1 Corintios 11, que dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y este es un versículo que tiene que estar muy presente en la mente del pueblo de Dios al momento, al tiempo de participar de la mesa. Y nos va a enseñar precisamente aquello que tiene que ver con el título, con el tema de la predicación de esta noche. Y la pregunta sería, ¿qué necesitamos? ¿Qué es necesario para que yo pueda participar, pueda comer la cena y participar de la Pascua del Señor? Y de eso vamos a hablar en esta noche. La palabra nos dice en 1 Corintios 11, 29 que se necesita poder discernir. Y cuando hablamos de discernimiento generalmente entendemos poder separar o actuar de tal manera que diferenciemos entre lo bueno y lo malo. Y tiene mucho que ver con esto, pero discernir implica directamente el analizar la situación, el entender qué es lo que está pasando profundamente y el poder tomar una decisión de vida para nosotros, pueblo de Dios. Y como la palabra nos indica que debemos de discernir el cuerpo del Señor al participar de la mesa, puesto que si esto no sucede, comemos juicio y bebemos juicio para cada uno de nosotros, en esta noche, precisamente antes de participar de la mesa del Señor, pues vamos a discernir. Vamos a analizar primeramente la institución de la cena y los requisitos que ésta tenía. En segundo lugar, vamos a entender el propósito de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo en la institución de la cena y de la Pascua. Y al final, la decisión queda en cada uno de nosotros. Tenemos que tomar la decisión si estamos listos para participar de la mesa del Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te rogamos, Padre, que guíes la meditación de tu palabra, que nos enseñes, Señor, a través de tu Espíritu, que hables, Señor, a nuestros corazones, que nos muestres cómo tú, Señor, nos llamas a estar preparados para servir, para honrarte al participar de la mesa del Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decíamos que en primer lugar vamos a analizar un poco acerca de la institución de la cena, de la Pascua y los requisitos que tenían estas dos ceremonias que la iglesia hoy de alguna manera celebra en una forma conjunta. Hablamos de la cena del Señor como una institución y podríamos decir como una reinstitución o continuación de lo que era para el pueblo hebreo y para el pueblo judío la Pascua.
Es el cumplimiento para nosotros como pueblo de Dios de este tiempo, precisamente de la institución de una Pascua que leíamos hace un momento hoy en Éxodo, que era para todas las generaciones de una forma perpetua, dice la palabra. La Pascua o el Pesaj judío significa la palabra literalmente pasar por alto, saltar por encima o pasar de largo. Esto es lo que significa. Y cuando leemos la historia en el libro del Éxodo, al darnos cuenta de que esa noche precisamente que se le pide al pueblo iniciar esta ceremonia, esta tradición, esta forma de acercarse, dice la palabra, a la Pascua de Jehová, es precisamente cuando Dios envía al ángel de la muerte sobre todo el pueblo de Egipto y todos aquellos hogares que estuvieran cubiertos, así podríamos decirlo, con la sangre del cordero que había sido derramada, el ángel de la muerte pasaría por alto, o decíamos hace un momento, pasaría de largo sobre ese hogar y ahí no habría muerte. Pero no solamente estaba hablándose de esto en la institución de la Pascua, también se le estaba anunciando al pueblo la liberación. La Pascua va a ser una fiesta para el pueblo hebreo después de salir de Egipto, de la fiesta de la liberación. Ahora somos libres, ya no somos más esclavos, ahora somos un pueblo que le pertenece a Dios y Él es el que nos conduce hasta la tierra prometida. Todo esto es lo que simboliza para el pueblo hebreo después de la salida de Egipto y aún en esa primera institución de la Pascua, antes de salir libres, al participar de la sangre del cordero puesta sobre las puertas, al comer el cuerpo de ese cordero, al comerlo con los panes sin levadura y como estaba instituido con las hierbas amargas. Cuando llegamos a Mateo capítulo 26, que leíamos también hace un momento, el Señor ayer en el versículo 18 dice de una manera categórica: voy a celebrar la Pascua, ¿con quién? Con mis discípulos. Y aquí el concepto cambia un poco. Ya no es todo el pueblo, ya no es un pueblo de generación, ya no es un pueblo en generación humana y de sangre, sino ahora el Señor está hablando de un cuerpo, de un grupo que ha sido instituido por elección. El grupo de discípulos fue elegido por el Señor. El grupo de discípulos fue la elección del Señor después de haber pasado una noche de oración, después de anunciar quiénes habrían de ser sus discípulos. Cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que como pueblo de Dios, al participar de la mesa también es un anuncio para nosotros de que somos un pueblo escogido, que hemos sido un pueblo por el que el Señor ha pagado un alto precio y que le pertenecemos a Él. En los versículos 26 y 27, de ahí en Mateo 26, nos dice la palabra que lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, y después con la copa les dice: bebed de ella todos. Pero nuevamente refiriéndose específicamente al grupo de elegidos del Señor, a aquellos llamados sus discípulos. Sin embargo, tiene que llamar nuestra atención, hermanos, que en este relato y en los demás relatos acerca de la institución de la mesa y de la cena del Señor en los otros evangelios, en ningún momento se menciona que en esa mesa hubiera un cordero asado para participar de él. Y esto, no sé si alguna vez te ha llamado la atención, pero la Pascua, el Señor dice: ve y prepara, le dice a sus discípulos, vayan y preparen para que comamos la Pascua. Voy a comer la Pascua con mis discípulos. Y la Pascua del pueblo hebreo, del pueblo judío, la Pascua de la cual iban a participar, ese primer día de la Pascua, de la institución y celebración de la liberación, había que precisamente sacrificar el cordero, y había que derramar esa sangre, y había que partir ese cuerpo, y había que ponerlo sobre el asador. Y si no ha cenado, que no le dé hambre. No estamos hablando de cabrito al pastor. Estás hablando de una celebración muy seria y muy solemne del pueblo hebreo. La institución por la cual Dios les anuncia liberación y por la cual el Señor pasa por alto de la muerte a su pueblo. Pero en esta Pascua celebrada por el Señor y sus discípulos, pareciera, y lo voy a decir así, que no hay cordero. Podríamos pensar, ¿cómo? ¿Cómo se celebró entonces la Pascua
si no hay cordero? Tenemos que ir analizando de una forma más profunda cómo estaba instituida la Pascua. En los tiempos de la Pascua o los tiempos de la celebración de la Pascua leímos que eran durante 7 días, si se dio cuenta en la lectura de Éxodo. Pero que la celebración importante o de mayor fuerza era la del primer día. Este día el pueblo hebreo lo contaba no como nosotros de las 12 de la noche a las 12 de la noche del siguiente día. Así es el día para nosotros. Para el pueblo hebreo y para el pueblo judío el día empieza a las 6 de la tarde, no por la noche, y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. La Pascua estaba instituida para que iniciara a las 6 de la tarde del día jueves, hace apenas unas horas, y terminara a las 6 de la tarde del día viernes. Y el cordero tenía que ser inmolado, sacrificado y consumido por el pueblo entre las 2 tardes, dice la institución ahí en el Éxodo. Entonces, el que hayan cenado el jueves por la noche y no hubiera habido cordero, no implica que el cordero no pudiera venir, no pudiera presentarse en el transcurso de la noche o por la mañana o por todo el transcurso del siguiente día. ¿Hasta qué horas? Hasta las 6 de la tarde. Y entonces vamos cayendo en la cuenta de que en esta Pascua sí hay cordero, solamente que no lo comieron literalmente los discípulos, sino que la celebración de la Pascua sería precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que la institución, el partimiento del pan, cuando les dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, lo está diciendo el Señor por lo que habría de ocurrir casi un día después, muchas horas después. Cuando Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos, y aquí hago un paréntesis, no por todos, sí por muchos, pero dice no por todos, porque sabemos que el Señor murió en la cruz y sacrificó su vida y derramó su sangre solamente por los escogidos, porque Él invitó a participar de la mesa a sus discípulos, aquellos que Él había elegido. Entonces los discípulos simbólicamente comieron el cordero. ¿Por qué? Comieron simbólicamente el cuerpo que había de ser partido y tomaron simbólicamente la sangre que habría de ser derramada. Y Mateo 26, 28 nos dice que esta sangre sería derramada para que los pecados fuesen redimidos. Es decir, perdonados, liberados y con ellos pasar por alto juicio, culpa y muerte. Y nos damos cuenta del paralelismo tremendo de la continuación que hay de la Pascua que se celebra en Éxodo a la salida de Egipto y de la Pascua de Jesús y sus discípulos y horas después de la Pascua misma que es el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y esto es apenas la institución. Cuando hablamos de requisitos nos damos cuenta que el cordero tenía que tener ciertas características. Ese cordero tenía que ser un cordero limpio, un cordero puro. Y el único cordero que llenaba esos requisitos para un sacrificio siendo una persona fue nuestro propio Señor Jesucristo. Vayamos en segundo lugar entonces a discernir un poco acerca del propósito. Hay que entender el propósito de la institución de la Pascua. Cuando analizamos la historia de la liberación del pueblo hebreo, es incomprensible cómo la sangre y la carne de un cordero son capaces de liberar al pueblo de juicio, de muerte y de esclavitud. Pero esa sangre en los dinteles de la puerta y el comer ese cordero partido y asado, precisamente para ellos era el símbolo, el sello de que habían de ser libres, de que por ellos no pasaría el juicio que pasaba por el resto de la tierra de Egipto y de que en sus hogares no habría muerte como lo había en los otros hogares. Pero cuando nos acercamos a la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, a la cena del Señor y a su muerte, precisamente expresada simbólicamente en la institución de la cena, nos damos cuenta de que las consecuencias salvíficas
son una muestra ahí mismo de la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Esa salvación sobre sus escogidos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da perdón, que nos da vida y que nos da libertad. Y aquí tenemos que entender que la Pascua de Jehová, como se le dijo al pueblo hebreo, es solamente un tipo, un símbolo, un anticipado de lo que Dios tenía ya en plan eterno hacer para mostrar a la humanidad cómo tenía planeado salvar a sus escogidos, otorgarles perdón, darles vida y darles libertad en Cristo Jesús. Los discípulos, al participar de la cena, seguro que no entendieron en ese momento el significado. ¿Por qué dice el Señor, este es mi cuerpo que por vosotros es partido? No tenían idea de qué era lo que esto significaba. ¿Por qué el Señor les dice, esto es mi sangre que por vosotros, que por muchos es derramada y tienen que beberla? Los discípulos no podrían entender en ese momento, sin embargo, con obediencia participan porque han sido convidados por su Señor y Maestro. Pero antes de que el tiempo de la Pascua termine, que serían las 6 de la tarde del día viernes, ellos seguramente comprendieron cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sería golpeado, flagelado, torturado, cómo su cuerpo sería literalmente partido por nosotros, cómo su sangre derramada sería un nuevo pacto, derramada para salvación, para perdón, para vida y para libertad. Y aún le dice a sus discípulos, haced esto en memoria de mí. Esas palabras, hermanos, siguen sonando a nuestros oídos, haced esto en memoria de mí. Y cada vez que nos acercamos a la mesa, lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo, recordando que su cuerpo fue partido por mi culpa y mi pecado, y que su sangre fue derramada para que yo tuviera limpieza, liberación y vida. Y lo seguimos haciendo, como dice el Señor, en memoria de Él. La Pascua hebrea y la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, su cena, tienen como propósito enseñarnos que Jesús es el mismo Cordero, el Cordero perfecto que había de ser inmolado, como fue instituido allá en el Éxodo, frente al pueblo, literalmente delante de la multitud reunida ahí en Jerusalén, y que sería entregado por nuestro pecado, para que su sangre puesta sobre nuestra vida, ya no sobre el dintel de una casa, pero sí sobre la vida de cada uno de los discípulos, de los escogidos por el Señor, habría de quitar de nosotros juicio, por cuanto somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Habría de quitar de nosotros muerte, porque el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y habría de quitar de nosotros la esclavitud, porque el Señor nos ha hecho libres en su verdad. ¿Ha pasado por alto o ha pasado de largo el juicio y la paga del pecado sobre cada uno de nosotros, sus hijos, aquellos elegidos por el Señor? En tercer lugar, decíamos, hay que discernir, y para discernir hay que decidir. Y la pregunta aquí que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, al volver a leer primero a los Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tenemos que preguntarnos, ¿estoy listo para participar de la mesa del Señor? ¿Cómo podemos estar listos para participar de la mesa? Dice Mateo 26, 18 y 20 que Jesús invitó y sentó a la mesa a quienes, ya lo dije hace un momento, a sus discípulos. Entonces, la seguridad de que estoy listo para participar de la mesa del Señor me la da el saber que yo soy su discípulo. Porque si soy su discípulo, he sido invitado, he sido convidado, he recibido invitación directamente del Señor y me ha dicho, acércate a mi mesa, participa de ella, porque yo invito a mis discípulos a participar de la mesa. Y entonces tenemos que ir a Juan 8:31,
y escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto tiene que sonar una y otra vez en nuestro pensamiento. Señor, la seguridad de ser tu discípulo, como lo dice tu propia palabra, la propia expresión de tu boca, es el que estoy permaneciendo en tu palabra. Esta es mi seguridad de que soy verdaderamente tu discípulo. Y permanecer en la palabra del Señor es más que solo saberla, es más que memorizarla, es una vida sujeta a la voluntad, a la palabra, a la expresión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una vida que a pesar de tropiezos, porque los va a haber siempre en esta carne, busca de una forma continua, de una forma verídica, de una forma sincera, con un corazón contrito y humilde, venir una y otra vez delante del Señor como lo hicimos hace un momento y decir verdaderamente, Padre, he pecado, he fallado. Pero sé que soy tu hijo, sé que la sangre de Cristo ha lavado mi pecado, confieso mi culpa y busco tu perdón. No quiero seguir viviendo en la equivocación y cada día muere más en mí mi viejo hombre para crecer en la verdad, para crecer a la estatura del varón perfecto, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hacemos esto de forma consciente, de forma sincera, podemos tener asegurado a nuestro ser que somos discípulos del Señor, que somos sus seguidores, que somos sus aprendices, que esta sería otra traducción de discípulos, y que estamos siguiendo sus palabras, su camino, su ejemplo, y que en nuestra vida, de una forma continua, y esto es más que un comercial, verdaderamente estamos pensando, ¿qué haría el Señor en mi lugar? En segundo lugar, Éxodo capítulo 12, versículo 11, nos dice cómo al pueblo hebreo se le dijo que tenía que estar listo para participar de la Pascua. Los lomos ceñidos, el calzado en los pies y el bordón en la mano. Y había que comerlo apresuradamente para estar preparados. Y esto, hermanos, también tiene un significado profundo para nosotros como pueblo el día de hoy. Porque cuando vamos a Efesios 6 y tomamos las palabras del apóstol inspiradas por Dios para nosotros, de que tomemos la armadura de Dios, nos damos cuenta que ahí también se nos habla de que nuestros lomos tienen que estar ceñidos. ¿Cómo dice Efesios 6 que deben estar ceñidos nuestros lomos? Con la verdad. La verdad tiene que ser el cinturón que tome nuestras ropas y las mantenga en su lugar. En la lucha, el tener la ropa, porque se usaba ropa suelta, ropa amplia, que serían las túnicas, era algo que podía ser simplemente fatal. No tener la ropa ceñida significaba que rápidamente alguien podía tomarnos de la vestidura y de un tirón ir a dar al suelo. Una vez en el piso, la muerte sería inminente. Y cuando la palabra nos habla de que nuestra vida tiene que estar ceñida, nuestros lomos tienen que estar ceñidos por el cinturón de la verdad, habla de esa verdad profunda que es Cristo en nuestras vidas. Sería un equivalente real de estar y vivir, permanecer, como leíamos ahí en Juan 8, en la palabra o en las palabras de nuestro Señor. Que verdaderamente nuestra vida esté en Él. Pero además agrega ahí el pasaje de Éxodo 12 que los calzados tienen que estar en los pies. Y nuevamente la referencia de Efesios 6 nos dice que nuestros pies deben estar calzados ¿con qué? Con el apresto del Evangelio. Y esto es importante. Cuando participamos de la mesa del Señor, nuestros pies tienen que estar calzados. Y ese calzado tiene que ser el apresto del Evangelio. Porque si Él nos dice, haced esto en memoria de mí, pero nuestra boca no sale a hablar del Evangelio y no lo hace con presteza, el acto mismo se vuelve falso. Porque el acto
que me recuerda lo que el Señor hizo en mi vida, no se manifiesta en mi vida para que yo dé testimonio a otros de lo que el Señor ha hecho en mí. El apresto del Evangelio es algo que tiene que estar presente, vigente a cada momento en la vida del creyente. Y que es parte del honor que el Señor nos da de participar en su mesa. Por último, se dice que el bordón tenía que estar en la mano. Y a mí siempre me ha llamado la atención porque en esta porción específica de Éxodo 12 se traduce como bordón, porque la palabra es exactamente la misma que la que se usa en otro pasaje de Éxodo cuando se habla de la vara que tenía Moisés en su mano, y ahí se le llamaba cayado. Cuando la palabra nos dice esto, lo que dice es que en nuestra mano tiene que estar el cayado. Y la referencia directa y en Éxodo 12 sería al cayado en la mano de Moisés. Y recuerdo inmediatamente cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y cuando el Señor le habla a Moisés y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le muestra ese cayado, y con ese cayado el Señor le da la capacidad de demostrar que Él es llamado, que es enviado en el nombre del Señor y que el Señor está respaldando las palabras y los hechos. Pero aún más, ese cayado sería usado para el servicio, para manifestar la gloria de Dios. Hoy el Señor no nos da una vara, no tenemos un cayado en nuestra mano, quizás llegaríamos a algún bastón, algunos, pero no más. Sin embargo, el Señor nos ha dotado a ti y a mí de dones y de capacidades, los cuales tienen que estar dispuestos a la orden del Señor para servir. Y participar de la mesa del Señor nos obliga, no nos solicita, nos obliga a que tengamos dispuestos nuestros dones, nuestros talentos y capacidades para servir al Señor, y sirviendo al Señor, servir a nuestro prójimo. Qué compromiso tremendo tenemos los creyentes al participar de la mesa. Es un enorme, enorme privilegio, pero también es un enorme compromiso el que tenemos con nuestro Señor. Y sabemos que los privilegios siempre implican compromisos. El Señor ha instituido su mesa, nos recuerda con ello la salvación tan grande que ha dado a cada uno de nosotros. Nos recuerda que Él es el Cordero perfecto que ha sido inmolado por nuestra culpa y que con ello tenemos salvación. Nos pide que permanezcamos en sus palabras, que permanezcamos en su ejemplo, que permanezcamos en su evangelio, que esta sea la verdad de nuestra vida, que esa verdad sea proclamada en nuestros labios y que cada vez que tengamos la oportunidad, nuestros hechos, los actos de nuestra vida, con los dones y capacidades que el Señor nos ha dado, demuestren que el Señor nos ha comprado, que ahora le pertenecemos, que somos de su propiedad. Y entonces tenemos que volvernos a hacer la pregunta: ¿estoy listo para participar de la mesa? Y déjame decirte, hermanos, antes de terminar, que esto no es una advertencia para que no te acerques a la mesa, sino una exhortación para que arreglemos nuestra vida y respondamos al honor que el Señor nos da de invitarnos a su mesa allá afuera. Que podamos responder con dignidad al llamado, a la invitación del Señor. Que podamos tener en nuestra vida todos esos requisitos. Y que sabemos que más de una vez vamos a fallar en uno o en más de ellos. Pero nuevamente la palabra viene a nosotros con gran misericordia y nos dice que en la sangre de Cristo somos perdonados. Que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo. Que continuamente el Señor tiene sus brazos abiertos y su misericordia permanece para siempre. La advertencia no es a que no nos acerquemos a la mesa. La exhortación es que acercándonos a la mesa, ajustemos nuestra vida a manifestar continuamente que la Pascua del Señor, su salvación, su perdón y su libertad han sido puestas en la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, en que hemos de acercarnos a la mesa de tu Hijo Jesucristo, habiendo sido invitados
Te agradecemos por la dignidad tan grande, por el honor tan grande que nos das. Y ciertamente, Señor, nos acercamos con gozo, pero también hemos de acercarnos con temor y temblor. Porque en tantas ocasiones, Señor, no hemos tenido el discernimiento total de lo que implica participar de tu mesa, Señor. Porque nos hemos acercado sin estar plenamente preparados, sin meditar profundamente en su significado y en su implicación en nuestra vida. Sabemos que es alimento que perdura, que es alimento que fortalece nuestra fe, que nos hace crecer en ti, en el conocimiento de tu palabra. Sabemos que es un honor y un privilegio, pero olvidamos, Señor, que es un compromiso. Gracias, Señor, porque tú nos invitas nuevamente a reforzar, a poner nuevamente delante de ti estos compromisos, Señor, como una ofrenda delante de tu sacrificio. Señor, que recordemos de una forma continua vivir en tus palabras. Que recordemos, Señor, que nuestra vida esté sujeta a tu verdad. Que nuestros labios, Señor, salgan a proclamar tu evangelio. Y que siempre estemos listos, Padre, para que en cualquier situación nuestros dones y talentos sean puestos a tu servicio. Danos ese sentido de urgencia, Señor, para que no sea el comer apresurado, pero el sí apresuradamente sea manifiesto, Señor, el beneficio, la honra y la gloria tuya sobre nosotros en la invitación a participar de tu mesa. Hoy como pueblo nos hemos de acercar a ella, Señor. Renueva el compromiso en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.